Ilustración fácil con Inkscape. Capítulo 5. Soldar, recortar, siluetas y opciones de trayecto. El menú trayecto contiene opciones muy importantes y muy utilizadas, que iremos viendo a lo largo de este capítulo. Pero desde un punto de vista visual, las más importantes son unión, diferencia y desvío. La opción diferencia es la que nos permite conseguir figuras huecas o caladas, como por ejemplo unas gafas, un aro, una llave, una raqueta, etc. Estos objetos disponen de un hueco que deja ver a través de él. La opción unión, soldar, es muy utilizada por ejemplo en la creación de patrones y figuras geométricas como las que se pueden ver en estos ejemplos. Con las opciones de desvío se consiguen efectos de silueta muy interesantes como estos. O efectos de engrosamiento que se consiguen al expandir los objetos. Por ejemplo, si deseas que una letra se vea más gruesa pero la fuente no lo permite, el desvío dinámico te puede ayudar. Empecemos. Intersecciones. En el menú trayecto existe un grupo de funciones llamado intersecciones, que hacen que dos o más objetos interactúen entre sí, dando como resultado un tercer objeto. Veámoslo. Diferencia. La función diferencia recorta la forma de un objeto sobre otro. Para ver cómo funciona, vamos a crear un sencillo aro, a partir de dos círculos con relleno, y donde el círculo pequeño va a crear un hueco sobre el círculo mayor. El círculo pequeño que va a crear el hueco debería de estar por encima del círculo mayor. Para asegurarnos de que esté por encima, lo seleccionamos y pulsamos el icono Elevar los objetos al primer plano. Ahora ya puedes colocar el círculo pequeño en su posición. Para efectuar el calado seleccionamos los dos objetos y vamos al menú Trayecto, Diferencia. Como puedes ver, ya se ha producido el calado y hemos obtenido un aro hueco que deja ver por su orificio todo lo que haya detrás de él. Podríamos aplicar más de un calado. En el ejemplo de estas gafas se practica primero uno de los huecos y luego el segundo y último de los huecos. Pero también se puede hacer un calado múltiple, siempre y cuando combines los objetos que van a crear el hueco. Para combinar los objetos, ve a Trayecto, Combinar. Y una vez combinados, ya se comportan como un solo objeto. La función de trayecto no solo se usa para crear figuras huecas, también puede modelar un objeto a base de recortar sus contornos. Unión. La función unión lo que hace es soldar varios objetos entre sí. Para conseguir la fusión hacemos lo siguiente. Se colocan todos los objetos en su lugar. Se seleccionan todos los objetos. Y vamos al menú Trayecto, Unión. Esta fusión crea figuras geométricas únicas como estas. Pero también es útil para ayudarte en la creación de figuras donde la simetría es importante. Cuando se crean patrones te será muy útil el uso de los iconos de duplicar y los de reflejar tanto vertical como horizontalmente. Aquí podemos ver un buen ejemplo del comando unión, donde a base de fusionar elipses y rectángulos con esquinas redondeadas se consigue este diseño de etiqueta. Más adelante veremos cómo crear siluetas para mejorar el resultado de este diseño de etiqueta.
Más intersecciones. Sigamos viendo el resto de las operaciones booleanas, que son intersección, exclusión, división y cortar trayecto. Intersección. Si juntamos dos o más objetos y aplicamos el comando intersección, se forma un nuevo objeto tomando las zonas donde se tocan, desapareciendo el resto de las figuras. Exclusión. Funciona al revés que la anterior, es decir, que la zona en la que los objetos coinciden desaparece y el resto de las figuras permanece. División. El contorno de la figura que está por encima funciona como una tijera que hace un corte y divide la figura de debajo. Cortar trayecto. Hace el mismo corte que en el caso anterior, pero los cortes resultantes son figuras abiertas y sin ningún relleno. Desvíos. Los desvíos se podrían traducir como siluetas, ya que en esencia crean siluetas y multisiluetas alrededor de una figura. En pantalla se pueden ver algunos ejemplos de desvíos. Además, los desvíos pueden tomar cualquier figura y expandir o mermar sus límites, consiguiendo efectos de engrosamiento como el de este texto. Desvío enlazado. Con esta función se consiguen siluetas que se colocan por detrás de la figura original. Para ver mejor el efecto, conviene que la figura tenga un color de contorno, aunque luego se elimine. Veamos cómo funciona. Selecciona una figura cualquiera y ve a Trayecto, desvío enlazado. Aparecerá un pequeño manejador en forma de rombo. Desplaza este manejador hasta que la silueta adquiera el grosor requerido. Se puede repetir la función cuantas veces queramos. Para ello tenemos que seleccionar la última silueta e ir nuevamente a Trayecto, desvío enlazado y crear una nueva silueta. Cuando acabes, puedes aplicarle a cada silueta el color de relleno y contorno que prefieras para conseguir el resultado deseado. Hasta ahora estamos aplicando un desvío enlazado a un objeto único, ya que en principio no se le puede aplicar un desvío a un grupo de objetos. Para superar este inconveniente hay que proceder así. Duplicar los objetos. Desagrupar todos los objetos. Ir a Trayecto, Unión. Pasarlo al fondo de la página y aplicarle inmediatamente el desvío enlazado. Desvío dinámico. Funciona igual que el anterior, pero en este caso no se crea una silueta, sino que es directamente la propia figura la que se amplía o reduce. Ahora veremos un ejemplo de cómo engrosar un texto. Para que al engrosarlo no se monten unas letras sobre otras, se aumenta el interletrado previamente. Selecciona la figura y ve a Trayecto, desvío dinámico. Aparecerá un pequeño manejador en forma de rombo. Desplaza este manejador hasta que la figura adquiera el grosor deseado. Este desvío se puede aplicar a cualquier figura e incluso se puede utilizar para modificar algún desvío enlazado anterior. Reducir y ampliar. Hay dos funciones más en el menú Trayecto, llamadas reducir y ampliar, que hacen lo mismo que la anterior, es decir, que reduce o amplía una figura, pero lo hace de forma automática y sin que tengamos un control sobre el efecto. Más opciones importantes del menú Trayecto. Finalmente vamos a ver el resto de las opciones del menú Trayecto, que si bien son menos evidentes desde un punto de vista visual, son de gran importancia y utilidad. Objeto a trayecto. Esta función convierte las figuras especiales y con efectos en figuras normales. La función es muy utilizada en Inkscape y seguramente ya la habrás utilizado alguna vez durante este curso, pero ahora vamos a explicar más detalladamente su función y utilidad. Las figuras especiales son, por ejemplo, las elipses, los rectángulos, los textos, etc. Tomemos una estrella como ejemplo de figura especial.
Como figura especial que es, le podríamos aplicar cambios, como por ejemplo cambiarle el número de puntas y su redondez, pero por contra no podríamos editar sus nodos. Para convertirla en una figura normal hay que ir a Trayecto, Objeto a Trayecto. A partir de ese momento ya se podrán editar sus nodos como en cualquier figura normal. Como ejemplo de figuras con efectos, tomaremos esta etiqueta a la que le aplicaremos un desvío dinámico. A partir de ese momento ya es una figura especial y ya no se podrán editar sus nodos. Al igual que hicimos anteriormente, para convertirlo en una figura normal y así poder editar sus nodos, hay que ir a Trayecto, Objeto a Trayecto. La función de objeto a trayecto se suele usar mucho para convertir el texto a una figura normal. Al hacerlo, ya no se puede editar como texto, pero por contra se puede editar y hacerle modificaciones como a cualquier figura normal. Borde a trayecto. Esta opción transforma el trazo en un objeto. De esta forma podemos manipular sus nodos a nuestra conveniencia e incluso otorgarle un trazo, pero es una función que no se suele utilizar mucho. Combinar. La función combinar agrupa los objetos de tal manera que se comporta como si fuera un único objeto. Cuando combinamos un gran número de objetos y lo convertimos en uno solo, aminora su complejidad haciéndose menos pesado. Así Inkscape lo maneja más fácilmente. Cuando se combinan objetos, todos adoptan el color de relleno y trazo de la última figura creada. Por eso, la función de combinar solo se usa si todos los objetos tienen el mismo color de relleno y trazo. Para combinar, selecciona los objetos. Ve al menú Trayecto, Combinar. Por si nos sirve de referencia, el mismo archivo combinado pesó 3,5 veces menos que sin combinar. Para descombinar y volver a separar los objetos, ve a Trayecto, Descombinar. Simplificar. Esta función reduce los nodos de un objeto sin que afecte a la forma del mismo. Esto es muy útil si creamos objetos mediante la herramienta Dibujar líneas a mano alzada. Se reduce el peso del archivo y además será mucho más fácil de editar. Para simplificar, selecciona los nodos que quieras reducir y ve a Trayecto, Simplificar. Vectorizar mapa de bits. Esta función convierte cualquier imagen en vectores editables con Inkscape, pero no vamos a verla ahora ya que se le dedica un capítulo entero. Si estás interesado en esta función, puedes verlo en el capítulo 8 del curso de Inkscape, Vectorizar mapas de bits. La dirección está en la descripción del vídeo. Si quieres afianzar los conocimientos de este capítulo, puedes descargar los documentos de prácticas, así como los archivos empleados en este capítulo. Como complemento para este curso, contamos con cuadernillos de las lecciones en formato PDF, bien de capítulos sueltos o bien del manual completo. Los PDFs contienen información más detallada y completa que la ofrecida en el vídeo. Se pueden ver en la pantalla o se pueden imprimir para consultarlos más cómodamente. Los PDFs los puedes descargar por un coste simbólico y el 50% de lo recaudado con estas descargas se donará a la fundación que desarrolla Inkscape. Los enlaces de descarga están en la descripción del vídeo.